Nos habíamos quedado de nuestros estudios, dice, y será consumido por el espíritu de su boca y destruido con el esplendor de su venida. ¿Qué es el esplendor de la venida? ¿Cuándo va a venir eso? ¿Cuándo va a venir acá? Si acá lo tienen. Acá todo el mundo, mírenlo. Acá está. Cuando venga este esplendor, que aquí está, en la venida. Esta es la venida que esperamos de nuestro Señor Jesucristo. Así vendrá. Él no pisará tierra porque la tierra, este mundo está contaminado. Dice, levantará los muertos y los alzará a los vivos, a las trompetas de los ángeles. Y los ángeles arrebatará a todos los que obedecieron sus mandamientos de Dios. La fe de Jesús. Y murieron y resucitaron, ¿dónde? En el bautizo. En el bautizo, hermanos. Esta es la que ustedes tienen acá. Acá tienen, no está por gusto a estos que tenemos estas láminas, pero aquí está la venida de nuestro Dios, hermanos. Entonces, por eso lo que estamos estudiando dice así. Vamos a seguir nuestros estudios. Ahí nos habíamos quedado, y nos habíamos quedado incluso en los libros de San Mateo, Timoteo, Tesalonicenses, en todo nos habíamos quedado, que eso está anotado, que tienen anotado ustedes ahí en sus cuadernos. Seguimos nuestros estudios. La doctrina de la conversión. ¿Qué cosa es conversión? Convertirnos a Cristo Jesús. Convertirnos. Primero viene la conversión y después ¿qué viene? La inversión. ¿De qué se llama la inversión? El bautizo. Cuando somos sepultados bajo del agua y resucitamos para la vida, ¿qué? Eterna. Entonces dice, la doctrina de la conversión del mundo y del reino espiritual de Cristo no era sustentada por la Iglesia Apostólica, por la Iglesia Apostólica. No fue generalmente aceptada por los cristianos hasta casi, dice, a principio del siglo XVIII, como todos los demás errores, este también produjo malos resultados y enseñó a los hombres, como este es en el principio, en la iglesia primitiva. ¿Primitiva qué quiere decir? La iglesia primitiva, cuando recién comenzaba la iglesia cristiana del comienzo del mundo. Eso se llama primitivo. Dice, sigue diciéndonos, a dejar para que un remoto, dice, para dejar que un remoto porvenir a la venida del Señor, y les impidió que dieran importancia a las señales de su cercana llegada, infundida en un sentimiento de confianza y seguridad, mal fundado, y llevó a muchos a descuidar la preparación necesaria para ir al encuentro del Señor. ¿Qué sucedió? En aquellos tiempos estaba mal el estudio profético de la Biblia. Entonces, cuando tuvieron el gran chasco, cuando ellos esperaban la venida del Señor, ¿cómo sería en aquel tiempo? Así como cuando el Señor murió y todos los apóstoles, ¿cómo estarían de tristes cuando el Señor estaba en el sepulcro? Porque ellos no entendieron de que el Señor iba a resucitar. ¿Cómo sería su tristeza y su pena y su dolor? ¿Cómo sería unos a los otros que sabrían consolarse? Así como en aquel tiempo que aquellos apóstoles esperaban que el Señor les dijo que iba a resucitar, pero no entendieron.
Así también en aquel tiempo la iglesia primitiva que se preparó, pero no entendió bien la palabra de Dios. Y entonces ellos esperaron que ya era la venida. Y cuando esperaron las horas y no llegó esa venida, entonces dice que lloraron y lloraron y lloraron aquella iglesia. Lloró tanto porque no vino el Señor. Y no entendieron porque no pusieron atención y no escudriñaron la palabra de Dios, pidiendo de rodillas que nos dé a entender su palabra. Si no escudriñamos y no somos derramados por el Espíritu Santo, pues no la vamos a entender nunca. Así como pasó en aquel tiempo, en aquella iglesia que se preparaba para recibir la venida de nuestro Señor. Así como aquellos apóstoles que esperaban cuando Él era sepultado, ellos entristecidos y no saber qué hacer, que si el Señor iba a resucitar. Porque no entendieron todavía la resurrección de nuestro Señor de la vida eterna. Así como ahora también, hermanos. Sigamos entonces para que seguir entendiendo las cosas divinas del Señor. Nuestro Señor, y entender en sus sagradas escrituras que está de las profecías. Dice así: encontró que la venida verdadera y personal de Cristo está claramente enseñada en las santas escrituras. Escúchenlo bien. Escuchen, se los vuelvo a repetir. Dice, Miller encontró que la venida verdadera y personal de Cristo estaba claramente enseñada en las santas escrituras. Dice, San Pablo dice, el Señor mismo descenderá del cielo, dice, con mandato soberano, con la voz de arcángel. ¿Quién es el arcángel? Nuestro Señor Jesucristo, porque tiene varios nombres. Si no estudiamos de a fondo, no sabremos y estaremos mirándonos uno al otro. ¿Qué dice? ¿Qué dice la hermana? Porque no estudiamos la palabra de Dios. Esa es la verdad, que no estudiamos la palabra de Dios. Y no la estudiamos como debe ser, de rodillas, dice el Señor, para que derrame. ¿Qué derrame? ¿Qué va a derramar el Señor? El Espíritu Santo. Entonces, sigue diciéndonos, la voz del arcángel y con trompeta de Dios. ¿Cuándo van a venir sus trompetas? En la venida del Señor, dice, no habrá que digan, Cristo está allí, Cristo está allá. No, vendrá, dice, como relámpago de trompeta. Será la venida del Señor. Hermanos, dice así, con trompeta de Dios, dice, sobre las nubes del cielo y con poder grande y gloria, porque como el relámpago sale del oriente y se va a lucir hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, y será, dice, acompañado por todas las huestes del cielo, pues el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, y dice, y todos los ángeles con él. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Cómo viene? ¿Acá no está? Ahí está, hermanos. Dice así, sigue hablándonos. Y dice, enviará, dice, a sus ángeles con grandes estruendos de trompetas. ¿Cómo está acá? ¿No está aquí con las trompetas? No está, hermanos, por gusto estas láminas acá. No han pensado que yo las he puesto de adorno. Las he puesto para que escudriñen la palabra de Dios. No están de adorno. Así vendrá el Señor para ti. Los ángeles con las trompetas. Y dice,
sigue diciéndonos, y dice aquí, vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, y enviará a sus ángeles con gran estruendo de trompeta, y los cuales juntará a sus escogidos, Miren cuán hermoso nos dice el Señor. Ahora sí, vamos a la Biblia. Si no, esquívalo. 1 de Tesalonicenses 1. Vamos a la Biblia. Y en el capítulo 4 y el versículo 16. 1. Y el capítulo 4 y el versículo 16. Veamos lo que dice. Y el versículo 16. Miren lo que dice. Estamos en la palabra de Dios. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, en voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se dan cuenta cómo dice la palabra de Dios? Hay de aquellos que están en las iglesias durmiendo, hay de aquellos que están con las doctrinas equivocadas, hay de aquellos, hermanos. Y sigamos un poquito más, leamos que no está el versículo 17. Luego que eso no está, solamente está el versículo 16. Pero veamos en el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre en el Señor. Hermanos, así vamos a estar como aquí. En esta lámina está todo. En esta lámina que está acá. Amén, hermanos. Amén. Sigamos nuestro estudio en el conflicto de los siglos de la profecía, del espíritu de profecía. Sigamos. Dice así: a su venida juntos, muertos resucitarán, y los justos que estuvieron aún vivos serán mudados. No todos dormiremos, dice Pablo. ¿Quién es Pablo? Es el apóstol Pablo que está en las Escrituras del Señor. El perseguidor ¿de qué? De los cristianos, ¿no? Pero fue llamado por nuestro Señor. ¿Para qué? Para que llevara y predicara su santo evangelio. Dice, mas todos seremos mudados de un momento, dice, de un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al sonar la última trompeta, porque sonará, dice, la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles. ¿Por qué dice incorruptibles? Porque son que no estuvieron en el pecado. Les digo, cuando uno tiene un pedazo de carne y le echa harta sal, ¿que se corrompe? Se mantiene, ¿no es cierto? No se malogra. Así es el ser humano sin el pecado. Así es el ser humano, así somos nosotros, si no nos contaminamos con el pecado, para que no seamos dice, incorruptibles, para que no seamos. Mire lo que dice. Dice, la última trompeta, esto quiero decir, resucitarán, dice, incorruptibles, y nosotros, dice, y nosotros seremos mudados, porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorrupción. ¿Qué es ahora que somos? Somos unos pecadores, pero debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos obedecer sus mandamientos de su ley, para que seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo,
revista de incorrupción. Que haya limpieza en nuestro cuerpo, que haya limpieza en nuestro corazón, que haya limpieza en nuestra mente. Y la limpieza es, hermanos, es no pecar. Distinguir el pecado y la pureza. Y saber cómo comer, saber cómo vestirnos, obedecer la palabra de Dios.